Arrancamos entonces con la clase, donde voy a tratar de retomar donde dejamos la última vez. Vamos a tratar de hacer un breve resumen y después vemos si sobra un ratito de tiempo, vamos con algún temita nuevo. Bueno, la clase pasada, como bien ahí hablábamos de la grabación, vimos el concepto de máximos y mínimos, o en general, extremos. Vamos a recordar un poquito cómo era esto. ¿Sí? Uno tiene una función cualquiera, una función f, que podría tener un gráfico algo así. Dijimos que hay un máximo. Bueno, el máximo es alcanzado en una x del máximo, ¿sí? Y el máximo en sí es la y del máximo, ¿sí? Recuerden cómo era esto de máximos y mínimos, ¿no? Es dónde está y cuál es el valor, ¿sí? Por ejemplo, si este es un 2 y este es un 5, el máximo está en 2, pero el máximo es 5, ¿sí? Es dónde es alcanzado y cuánto es su valor, ¿sí? Esto es más que nada de matemática 1. Bueno, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que los máximos, el crecimiento o decrecimiento de la función de acá, prácticamente no hay crecimiento, ¿sí? Porque casi que es una línea recta y horizontal, lo que se llama la recta tangente en el punto. Bueno, entonces habíamos definido que en los extremos, ¿qué pasaba en los extremos? Medio que lo dije, pero en castellano. En los extremos sabemos que ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan qué pasa cuando estamos en un extremo, ya sea máximo o mínimo? La derivada se anula. ¿Ocurre algo en particular? Bueno, sí, hay un punto crítico, pero en particular lo que pasa es que la derivada se anula, ¿sí? F' de x vale 0 en los extremos, ¿sí? Y en particular estos puntos donde justamente la derivada se anula, es decir, en los momentos en los cuales mi derivada se anula, esos momentos se llaman puntos críticos, ¿sí? Si yo tengo que f derivada se anula en algún punto, bueno, ese punto se llama punto crítico, ¿sí? ¿Y qué quería decir que sea un punto crítico? Bueno, también medio que ya lo dije. Un punto crítico es donde se anula la derivada, es tan simple como eso. Pero los puntos críticos, ¿qué podían ser? ¿Se acuerdan? No lo dije del todo formal la otra vez, mínimos, pero tanto relativos como la idea absolutos. por ahí quedó un poquito clara. Exactamente, los puntos críticos principalmente son máximos y mínimos, ¿sí? O sea, o son algo así, este sería el caso de un máximo, o son algo así, ¿sí? Cuando son mínimos. Pero bueno, la realidad es que hay otra variante, es que sean punto silla o punto de ensilladura, que ahora después los analizamos un poquito mejor, que son puntos que parecen máximo pero no lo son, y parecen mínimo y no lo son, una cosa así. Esto es un punto silla. Eso también puede pasar con los puntos críticos. Por ejemplo, este punto que está acá, si uno lo analiza por la izquierda, parecería como que va a ser un máximo. Pero si uno lo analiza por la derecha, de ensilladura. Pero bueno, los puntos críticos pueden ser cualquiera de esas tres cosas. Pero lo bueno de los puntos críticos es que son siempre una de esas tres cosas, ¿sí? O máximo, mínimo, silla, no va a haber otra cosa. Bueno, entonces después surge la pregunta de cómo hago para justamente discriminar. A ver si este ¿sí? ¿Y se acuerdan qué decían los criterios de las derivadas? Muchas veces también se lo ve como el criterio de la derivada segunda, ¿sí? ¿Qué decían esos criterios? O ese criterio, porque vimos uno solo de hecho. ¿Se acuerdan?
¿No tenía que ver con la derivada era mayor que 0 o menos que 0? Efectivamente, los criterios de la derivada me ayudan a esto, a discriminar si es un máximo, un mínimo o un punto silla. Y lo que nos decía es que si la derivada segunda en ese punto crítico, o sea, en el punto donde la derivada primera se anulaba, bueno, si en ese punto la derivada segunda es mayor que 0, entonces acá uno decía que en el punto crítico hay un mínimo. ¿Sí? Si en este punto crítico la derivada segunda es mayor que 0, hay un mínimo. Lo mismo, pero cuando nos daba menor que 0, o sea, cuando la derivada segunda en un punto crítico ¿sí? Entonces ya sabemos qué pasa con el punto crítico cuando nos da positivo, cuando nos da negativo. Y bueno, ¿qué les parece que falta analizar? ¿Cuál sería la conclusión? El de ensillamiento falta. Falta el ensillamiento, ensilladura, mejor dicho, ensillamiento nunca lo escuché, pero ensilladura sí. Pero bueno, ¿cómo les parece que sería la conclusión? Los caballos, Karina. Los campos de caballos de Karina. Sí. ¿Cómo les parece que sería la conclusión entonces para ensillar? ¿Cómo les parece que sería? ¿Puede ser que el límite de la función era igual al f de a para x tendiendo a a? No, bueno, eso fue lo que más o menos expliqué acá. Hay una definición formal que se parece a eso que dijiste, pero no es exactamente así. Pero algo ligado a los criterios. Bueno, si la derivada segunda nos da positivo, pasa algo. Si la derivada segunda nos da negativo, pasa otra cosa. ¿Pero qué falta? Cuando es igual a 0. Si nos da 0. En ese punto crítico. Cuando nos da 0. Nos da un ensillamiento. Bueno, sí, lo lógico sería pensar que si ya sabemos máximo y mínimo, bueno, esto nos va a dar ensilladura, ¿no? Pero bueno, no, la realidad es que no, que cuando nos da 0, acá no se sabe qué pasa. No sé. ¿Sí? Cuando nos da 0 es el peor de los casos porque no sabemos qué cosa nos da. ¿Sí? Así que tengan presente eso. El 0 no nos dice nada. Lamentablemente con el 0 no podemos definir nada. Si nos da 0 quiere decir que hay que utilizar otro tipo de técnica, pero esta no sirve. Esta no nos define nada. La realidad es que la mayoría de las veces cuando nos dé 0 quiere decir que es un punto silla, pero la mayoría de las veces, lo que no quiere decir que siempre. ¿Sí? La realidad es que el 0 no nos dice nada. Si nos da 0, uno no sabe cuál de los 3 puntos es. Simplemente tiene que arremangarse y hacer algún otro tipo de cuenta y definirlo. ¿Sí? Nosotros por lo general los vamos a tratar de mantener en los dos primeros casos, pero recuerden que si da 0, no sabemos qué es. Esa es la gran moraleja. Bueno, eso es lo que vimos en resumen en la clase pasada. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vos creo que era Lucas, ¿no? Que tenías ahí una duda que me vas a preguntar. Yo, profe Joaquín. Ah, Joaquín, sí. ¿Cuál era la duda? A ver si me conviene. Practiqué un par de ejercicios y con la resolvente y el método de igualación pude despejarlos y encontrar los puntos críticos. Ok. Pero hay otros que no sabía cómo hacerlo. Por ejemplo, si quiere le digo un ejercicio y lo hacemos. Dale, primero voy a hacer uno de dificultad moderada tirando a baja para que recuerden cómo era. Y después si querés veo el tuyo y veo la dificultad y lo hacemos. Pero genial. La realidad es que de este tipo de ejercicios es que la buena noticia es que son siempre los mismos pasos. ¿Sí? Los 4 o 5 pasos que les dejé en la otra clase, ¿sí? Los pasos los improvisé, pero son siempre los mismos. Uy, gigante. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que uno de los pasos es igualar la derivada a 0. Y eso a veces puede ser difícil. Entonces, ese paso podría llegar a ser difícil en algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que está acá, que no es tan fácil como el de la clase pasada, pero tampoco es muy difícil, así que vamos a tratar de hacerlo. Tenemos esta determinada función, ¿sí? A la x por ese polinomio.
cómo, el enunciado desde ya que va a ser cómo encontrar los puntos críticos, o sea, cómo encontrar los máximos y los mínimos y dónde están, y cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces, ¿cómo les parece que haríamos? Que tendríamos que realizar. Paso derivamos. Sí, efectivamente. El primer paso es derivar. Es encontrar f' de x. Bueno, los invito a que un minuto traten de derivar, por lo menos en su cabeza. Piensan un segundo en su cabeza y después la comparan con la que hacemos acá en el pizarrón, pero piénsenla un minutito. A ver cómo andan con eso. Y en el caso que la derivada les resulte muy sencilla, después traten de ver si saben en qué momento se anula, que eso por ahí es un poquito más difícil, pero por ahora tratemos de derivarlo aunque sea. Voy a ver si hago el gráfico mientras, así nos vamos adelantando al resultado. Bueno, ahora lo analizamos, ¿sí? Ahora hago la derivada y hacemos el despeje, pero miremos cómo queda la función, ¿no? Graficada. Acá la tenemos. Bueno, a simple vista, ¿qué tiene? Profesor, la última es una X, ¿no está de más? A ver, déjame ver. Al final. Que X es un 8, ¿eh? Es un menos 8. Es X menos 8. 2x cuadrado más x menos 8. ¿Eso preguntabas? Creo que está donde está el factor. Ah, que la tipié mal. Ah, sí, puede ser. Sí, ahí. Dale. Dale, gracias. Sí, de eso no me iba a dar Después cuenta. de paréntesis, decía. Sí, no me iba a dar cuenta ni a gancho de eso. Muchas gracias. Bueno, el gráfico cambió, pero las conclusiones son más o menos las mismas. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos a simple vista en la función? ¿No? Ya sabemos que es esta. Sin hacer ninguna cuenta, ya sabemos más o menos los resultados, es decir, ya sabemos si hay máximos, si hay mínimos, de qué tipo son, y más o menos también sabemos dónde están. ¿Cómo ven eso? Y hay un máximo y un mínimo. El máximo está en x menos 3 y sería 0,5 por poner un número. Dale, sí. Y el mínimo estaría en x1 y y menos 13,5. Efectivamente, perfecto, listo, sí, exactamente. Hay un mínimo que está acá, que está en el menos 13, supongamos, y o sea, cuando es alcanzado llega al menos 13, y es alcanzado ¿en qué momento? Bueno, cerca del 1, ¿no? Cerremos en 1. En 1 vale menos 13, como para redondear un poco, ese es el mínimo. Y después tenemos acá un máximo, ¿no? Que el máximo es en menos 3 vale 0,5, ¿sí? Fue exactamente lo que dijiste. Bueno, eso ayudándonos con la graficadora. Vamos a tratar de conseguirlo, pero por medio de nuestros criterios de la derivada. Así que, bueno, veamos. Lo primero que hay que hacer es derivar. Vamos a derivar. ¿Cómo le fue con la derivada? ¿No? Es relativamente sencilla. ¿Sería un producto, Nico? Es un producto, ¿sí? Así que efectivamente hay que realizar la regla del producto. La regla del producto nos dice que es la derivada del primero. El primero sea la x, su derivada es e a la x, así que no cambio nada. Por la segunda sin derivar, no cambio mucho, la dejo como está. Más la primera sin derivar, bueno, derivada y sin derivar no cambia nada, es e a la x por la derivada del segundo. La derivada del polinomio son 4x a la 1 más 1, ¿sí? Y el 8 desaparece.
Acá estamos, esa es la derivada, que vendría a ser el paso 1. Llamarlo estrellita 1. ¿Sí? Ese es el primer paso siempre, derivar. Hasta ahí vamos joya. Bueno, paso 2. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Una segunda derivada, ¿no? Sí, podés hacer eso, porque de hecho hay que hacerlo, pero hay un paso previo, ¿no? Que Hay que igualar a 0. hay que buscar en qué momentos, hay que buscar esto, en qué momento nuestra derivada nos da 0. O sea, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa que nuestra derivada da 0? ¿Sí? Siempre primero hay que hacer esto. Para ver si tiene algún punto crítico, porque si no tiene ningún punto crítico, ¿para qué vas a volver a derivar? ¿No? Estás haciendo un esfuerzo extra. Así que, si bien lo que dijo Aileen en este caso da igual, porque yo ya sé que tiene máximos y mínimos y ustedes también porque ya lo vieron, vamos a necesitar la segunda derivada, pero cuando uno no lo sabe es mejor empezar por acá. Primero chequear si de verdad hay un máximo o hay un mínimo. Entonces uno lo que hace es, se pregunta, ¿hay puntos críticos? Uno se hace esta pregunta y trata de responder. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay que tratar de encontrar en qué momentos da 0 esta función, ¿sí? ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo despejamos de ahí para que nos dé 0? Eso era por ahí lo que planteaba Joaquín antes de empezar, ¿no? Que a veces este paso es el difícil. El paso 2 es el que se podría llegar a complicar. O sea, igualar nuestra derivada a 0 podría llegar a ser difícil. ¿No se podría achicar un poco eso, Nico? Sí, hay que manipularlo un poco. Por si no lo ven, lo escribo así como está. El factor común e a la x. Sí, hay que hacer algunas cositas. Así como está, si yo lo igualo a 0, bueno, que Dios nos ayude a despejar la x, ¿no? Porque uno básicamente quiere despejar la x y saber en qué momento vale 0, ¿no? Y así como está no lo podemos despejar. Así que hay que hacer algo. Bueno, a simple vista no se ve muy bien, pero por suerte tiene lo que han dicho por ahí, que es un factor común, ¿sí? Así que voy a sacar factor común e a la x, porque se repiten ambos sumandos. Y después, a ver, e a la x por, escribo todo este polinomio, ¿sí? Más, y ahora escribo el otro. Bueno, y ahí igualado a 0. No te digo que se ve bien, pero tiene un poquito de mejor aspecto, ¿no? Porque tenemos la suma de dos polinomios. Eso es un poco más manipulable que lo anterior. Así que bueno, nada. Dejo el e a la x donde estaba. Paréntesis grande y manipulo un poco el polinomio. A ver, grado 2 tengo una sola cosa, así que la dejo de grado 2. Grado 1, ¿qué tenemos? Tenemos un x y un 4, ¿sí? Así que nos queda 5x. Y numeritos tenemos un menos 8 y un 1, esto nos daría menos 7. Y esto es igual a 0. Bueno, y acá hago una pausa. ¿Cómo hacemos para despejar ahora la x? ¿Es mejor o no es mejor así como lo tenemos escrito? ¿O sigue siendo igual de difícil? Ahí no podés plantear, por ejemplo, ¿qué te hace 0 lo que está entre el paréntesis y qué te hace 0 el de a la x? Efectivamente, así como está, despejar x es imposible, ¿sí? Esto es una función que no se puede, analíticamente no se puede despejar x, no podemos hacer nada para despejarla, pero por suerte es un producto. Entonces, pensemos un rato, ¿no? Es un producto entre dos cosas. A esto lo voy a llamar cosa A y a esto lo voy a llamar cosa B, ¿sí? Y sabemos que la cosa A por la cosa B nos tiene que dar 0. Entonces ahora por un rato nos alejamos de la función en sí y pensamos en esto del A y del B. ¿Cuándo A por B nos da 0? ¿Sí? ¿En qué momentos nos da 0? ¿Puede ser que A no dé 0? Bueno, sí, eso está bien, pero me gustaría primero responder esa pregunta para que quede claro el planteo que hay que hacer, ¿no? Queremos A por B nos tiene que dar 0. ¿Eso cuándo pasa? ¿Cuándo A por B nos da 0? Cuando A es 0 o Exacto. cuando B es 0. Caso 1, que A nos dé 0, ¿sí? Esta sería la opción 1. O la opción 2 es que B sea 0, ¿sí? No hay otra alternativa. No puede ser 8 y 9 o 7 y menos 4, no. Si los dos números son distintos de 0, nunca va a dar 0. La única opción para que dé 0 es que ocurra que A sea 0, que B sea 0. Esto es una O, ¿sí? A
igual a 0 o B igual a 0. Bueno, y ese es el truco que hay que realizar. Hay que plantear en qué momento A vale 0 o en qué momento B vale 0. Entonces vamos a chequear eso. Vamos a chequear en qué momento A es igual a 0. Así es. ¿En qué momentos vale 0? Si es que vale 0. ¿No es cuando tiende a infinito? Sí, o sea, la respuesta es nunca, ¿no? Tiende, o se acerca al infinito, o sea, tiende a 0, o sea, nunca llega al 0. O sea, no, ¿por qué? Porque vale 0. A siempre es distinto de 0. Entonces, esta parte no nos arroja ninguna solución. No aporta nada a nuestra raíz o al encontrar el 0. Bueno, esta inteligencia que me hace los polígonos, entiendo, ahí estamos. Entonces, el término A nunca vale 0. Por ende, el resultado de esta igualación viene dado únicamente por el momento en el cual B vale 0. ¿Sí? Resumiendo, esto por esto da 0 si solamente la última parte, o sea, la parte de la derecha, o sea, el polinomio vale 0. O sea, esto es lo único que hay que plantear. Esa E medio que no nos aporta nada a nuestro despeje. Lo único importante es que el polinomio valga 0. Bueno, entonces lo que hay que plantear es sencillo, ya saben hacerlo, ¿no? Queremos que 2x cuadrado más 5x valga 0. Y bueno, ¿en qué momentos vale 0 esto? No voy a hacer la cuenta. A mí me dio 1 y menos 3,5. Buenísimo. O sea, usando la resolvente. Sí, porque Le dije 1 y menos 3,5 me da la perfecto. Menos 3,5. Hoy quedan menos 14 cuartos. El otro Son 30. Sería menos 7 medios. 49. 2, 4, 2. Sí, efectivamente da 0. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Hasta acá me fueron siguiendo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Tenemos dos puntos críticos. Punto crítico 2, que vale esto. Punto crítico 1, que vale 1. Bueno, y ahora nos queda el paso 3. El paso 3 es averiguar si son máximos o si son mínimos. Medio que ya sabíamos, ¿no? Que el que estaba a la izquierda era un máximo y el que estaba a la derecha era un mínimo, porque lo vimos en el gráfico. Así que uno intuye, o queremos llegar a que en el 1 teníamos el mínimo y en este que era negativo teníamos el máximo. ¿Sí? Que de hecho los valores coinciden bastante con lo que estuvimos ahí relatando con el gráfico. Por ahora pinta bien, pero todavía no lo sabemos. Solamente pinta bien. Bueno, para averiguarlo justamente hay que realizar el famoso paso 3, que es calcular la derivada segunda, o lo que se llama la derivada sucesiva de orden 2 de f. Y evaluarla, una vez que la tenemos calculada, lo que hacemos es... Ahí estamos, f segunda evaluada en el punto crítico, en cualquiera de ellos, ¿no? Para chequear cuánto vale. Entonces vamos a tratar. Para realizarlo, bueno, nada, voy a escribir otra vez esa la función porque hay que volverla a derivar. ¿Qué quiere decir derivada segunda? Básicamente quiere decir que agarras a la derivada y la volvés a derivar. Bueno, ¿la derivada cuál era? La derivada era todo esto, ¿sí? Lo que está acá arriba. Pero lo de abajo es lo mismo, ¿no? Podemos usar cualquiera de las expresiones porque son igualdades. Así que, ¿cuál les parece que es la más fácil de volver a derivar? Si es que hay alguna que sea más fácil. La que se agrupó. ¿La que cuál?
La que agrupamos. Sí. Exacto, la que está agrupada. Ah, la que se achicó. Sí, no te había entendido. Exactamente. Parecería que esta es la más fácil de volver a derivar. Así que vamos a trabajar con esa. Escribo primero a f primera. Así no la pierdo. F primera, llegamos a que era e a la x por 2x cuadrado más 5x menos 7. ¿Sí? Esta es la derivada primera. Pero bueno, esa en realidad no es la que quiero ahora, sino que yo la que quiero ahora es la derivada segunda. Bueno, volver a derivar esto es muy sencillo porque de hecho tiene una estructura muy parecida a la función original, ¿no? La función original era prácticamente igual. Vamos a recordarla. Miren, la función original es casi igual, así que derivarlo también es igual de fácil. Así que lo voy a derivar un poquitito más rápido. Derivada del primero es e a la x por la segunda sin derivar, que es 2x al cuadrado más 5x menos 7, excelente, más la primera sin derivar, que es e a la x, y la segunda, pero derivada. Me queda 4x más 5. Ahí está, vamos a ver. Mírenlo con calma y me dicen si está bien derivado. A ver cómo lo ven. Ese sería el paso 3. Hacer la segunda derivada. ¿Estamos? Sí, sí. Estamos. Glorioso. Bien. Siguiente paso, o puede ser de hecho el mismo paso, ¿no? Porque son cosas muy ligadas. Lo voy a llamar paso 4 si quieren. Es justamente a esta segunda derivada evaluarla en mis dos puntos críticos y chequear si es mayor que 0 o si es menor que 0. Bueno, para esto les pregunto, ¿vale la pena agrupar? ¿No vale la pena agrupar? ¿Cómo lo ven? Simplemente hay que reemplazar los puntos críticos, ¿no? Hay que reemplazar por los puntos críticos, o sea, e a la 1 por 2 por 1 más 5 por 1 menos 7, e a la 1. Y es más fácil si agrupás. Sí, o sea, siempre yo creo, cuando uno ve que agrupar es fácil, nada, agrupe, ¿no? Pero no pierdan el tiempo agrupando. A lo que iba es eso, es que simplemente tienen que evaluar, o sea, pueden evaluar así como está y no es la muerte de nadie, es bastante sencillo de hecho. Pero si uno a simple vista ve cómo se hace para agrupar, bueno, nada, agrupamos. De hecho, la forma de agrupar es la misma que con la que trabajamos antes, ¿sí? El mismo truco, saco factor común, así que me queda 2x cuadrado más 5x menos 7, agrupo y después me queda un más 4x más 5, ¿sí? Agrupé de la misma forma que antes y vuelvo a operar los cuadrados con los cuadrados, así que me quedan 2x al cuadrado, las x con las x, me quedarían 9x, y por último el menos 7 con el 5 me queda un menos 2. Entonces esto es lo mismo, es la misma derivada segundo, solo que está escrito un poquito más simpática. Bueno, y ahora empecemos a analizar qué pasa con esa derivada. Así que vamos a ver qué pasa con la derivada segunda en 1, por ejemplo. ¿Sí? Que era nuestro primer punto crítico. Esto era el punto crítico 1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, me queda e a la 1 por 2 por 1 más 9 menos 2. ¿Sí? Estoy evaluando en 1. Bien. E a la 1 me da 2 por. Y acá miren esto cómo se hace, ¿no? Desde ya que uno puede hacer la cuenta y listo. Pero esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque tengo un 9 por, más 2, queda 11, menos 2, queda 9, ¿no? Por 2,71, 82, 72, etcétera, etcétera. Uno puede hacer la cuenta formal, pero uno lo que ve es que me queda 2 por 9, más o menos, ¿sí? Aproximadamente 18. ¿Por qué no hace falta hacer la cuenta con precisión? Porque lo único que nos importa no es el valor, sino que lo único que nos importa es que esto es mayor que 0. ¿Sí? Por eso estas cuentas se hacen muy rápido, ¿no? Porque uno a ojo se da cuenta del signo del resultado y listo, con eso basta. No hace falta perder el tiempo en la exactitud. Así que bueno, nos da 18, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que
en x igual a 1, que era uno de nuestros puntos críticos, hay un, como es mayor que 0, hay un mínimo. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay un mínimo y que está en el x igual a 1. ¿Bien? ¿Pudieron seguirme hasta ahí? Sí. Buenísimo. Y lo mismo, pero con la otra. ¿Sí? Hacemos f segunda, pero en el menos 7 sobre 5, si no falla la memoria. No, 7 medios. 7 medios, eso. Gracias. Medios. Vamos con 7 medios. Ahí estamos. Entonces me queda 2 elevado a la... Acá puedes escribirlo como fracción o volvemos al decimal como deseen. Por 2 por 3,5. Eso nos da menos 7. ¿Sí? Estoy haciendo la cuenta acá. Más el 9 por el 3,5 negativo. Así que eso me da aproximadamente... Bueno, mucho. Pero me da 3... por 9 queda 27, esto me da aproximadamente menos 30, ¿sí? Acá ya estoy aproximando, para ver los signos más que nada. Ustedes que tienen la calculadora, desde ya que lo pueden hacer, ¿sí? Menos 3,5 y acá tengo un 2, así que esto no aporta nada. Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto me da menos 30, menos 7, esto me da menos 37, menos 2, esto me da algo así como menos 40. ¿Sí? Aproximadamente menos 40 haciendo la cuenta así, a la ligera. ¿Y cuánto me da E a la menos 3,5? ¿Cuánto me da? Bueno, no sé, no la cuenta, lo que sí... menor que 0. ¿Sí? Y como es menor que 0, digo que en hay un máximo. Entonces, la moraleja a la cual quería llegar, que la clase pasada también ya la esbocé un poco, es que no importa el valor, sino que lo único que importa es el signo. ¿Sí? El número en sí no nos dice nada, pero sí el signo. Entonces no hace falta perder mucho el tiempo con esa operación. Bien. Bueno, fui claro hasta acá, más o menos, cómo sería el proceso para encontrar estos extremos en cualquier función. Rapidito, pero se entendió, Bien. profe. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Los pasos son siempre los mismos. Este procedimiento que hice acá, nada, si no les gusta hacer la cuenta así al voleo, no pasa nada, la hacen con la calcu, se fijan cuál es el valor y listo. Bueno, mejor, más preciso todavía, pero no hace falta. ¿Ok? Bueno. Y ahora una pregunta que queda por responder es, ya sabemos que en el 1 hay un mínimo y que en el menos 3 hay un máximo, que de hecho era lo que dijimos casi que tocando de oído, ¿no? Mirando el gráfico uno más o menos ya lo veía, ¿sí? Que efectivamente coincide. Así que vamos bien. Pero bueno, ahora también me gustaría saber dónde está el máximo, o sea, cuánto vale el máximo y cuánto vale el mínimo. Vamos a tratar de contestar eso. Vamos con estrellita 5. ¿Qué color me cuelga todo? Mejor no. Estrellita 5. ¿Cuál es el máximo? ¿O cuáles son el máximo y el mínimo? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y bueno, ¿cómo harían eso? Ya sabemos dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Ya sabemos cuál es cuál. Pero ahora me gustaría saber si el máximo vale 8, si el máximo vale 10, si el máximo vale 30, y si el mínimo vale menos 20, menos 50 o 2. ¿Cómo hacemos para definir eso? No hay que reemplazar en la ecuación, Nico. Exactamente, lo único que hay que hacer es, ya no trabajamos ni con la derivada primera ni con la segunda, lo único que tenemos que hacer es f en, por ejemplo,
en el 1, si yo evalúo f en 1, ¿esto qué me va a dar? El valor en i. ¿El valor en i de qué? O sea, efectivamente me da un valor en i, ¿de qué? Y de la función. De la función, o sea, ¿qué cosa va a ser? Efectivamente está bien lo que dijiste, me va a dar la altura de 1, eso está bien en la función, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué vendría a representar eso? Las coordenadas del punto sería. Las coordenadas del punto, está bien, y eso entonces sería El mínimo. el mínimo, justamente eso. O sea, no solamente me va a dar una i, que es la i acorde al 1, ¿no? La imagen del 1, sino me va a dar la i del mínimo. ¿Por qué? Porque en el 1 dijimos que hay un mínimo. Entonces, encontrar el mínimo es tan simple como eso, como evaluar en 1 y ver cuánto da. Y de la misma forma, si uno hace f punto crítico, f en el menos 3,5, tiene nuevamente el menos 3,5, pero esa imagen va a ser el máximo, ¿sí? Así que vamos a hacerlo para verlo. Sería mi función, no la tengo cerca lamentablemente. ¿Dónde está mi función? Acá está mi función, esperen que la arrastro hasta allá. Ahí estamos, a ver. Bueno, esto murió. Esta es mi función, no les quiero recordar. Ahí estamos, la voy a anotar por acá. Bueno, a ver. Entonces, ¿cuánto vale mi función en 1? Ahora que la tenemos ahí. A ver, yo después la borro de ahí, la saco de ahí. La puse solamente para recordarla. Es e a la 1 por 2 por 1, ¿sí? Más 1 menos 8. ¿Bien? ¿Esto cuánto me da? Bueno, esto me da 2 más 1 que da 3. Menos 8 daría menos 5. Y menos 5 por e, que ahí se las debo, pero me va a dar menos aproximadamente 13 y pico. El y pico se los dejo a ustedes con la calculadora. ¿Sí? Menos 5 por 3 da menos 15, menos 5 por 2 da menos 10, punto medio menos 13, así que da algo así como menos 13. Menos 13,6 más o menos. Exacto, perfecto, muchas gracias. Entonces en menos 13,6 hay un mínimo. Es el mínimo, mejor dicho, no hay un mínimo. El mínimo está en el 1 y el mínimo es menos 13,6. ¿Sí? Vamos con eso. ¿Cómo se van llevando con esto? Por ahora bien. Perfecto. Bueno, y lo mismo con la del máximo. La del máximo por ahí es más difícil la cuenta. A ver, tenemos que hacer e a la menos 3,5 por 2 por menos 3,5. Esto da menos 7. ¿Sí? Menos 3,5. Esto da menos 10. Ya estoy grande para esto. Menos 10,5 menos 8 da menos 18,5 por 0,4, creo. Profe, tengo una duda. Sí, decime. A ver. Ahí en el 2 por menos 3,5, ¿no sería el cuadrado? Sí, sí, el cuadrado, muchas gracias. Si no me hubiera dado negativo. Perfecto, mejor. Bueno, acá sí ya me supera la cuenta ampliamente. Sí, esto da 11, 22, 19, 10,
0.39 puede ser, Nico. Puede ser. Todo junto, ¿no? Con el E ya con el E multiplicando ya. Sí. Sí, puede ser, porque de hecho gráficamente era menos que 1. ¿Sí? Si se acuerdan. Sí, pues tiene que dar menos que 1. Entonces el 1 está acá. Estamos calculando el máximo que está menos de la mitad del 1, así que menos de 0,5 tendría sentido. Vos me dijiste 0,31, ¿no? 39. 39, bueno, sí, se ve bien, se ve bastante bien. Bueno, y acá tenemos justamente el máximo de nuestra función. Nos quedaría chequear si de verdad son esos, ¿no? Pero a simple vista se ven y se ven muy bien. Para eso, bueno, nada, ¿cómo se hacía eso con GeoGebra? ¿Se acuerdan? Si de paso repasen un poquito de eso. ¿Cómo hago para encontrar los extremos en GeoGebra? ¿No se puede usar las herramientas? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuál en particular? ¿No eran las tangentes? Bueno, sí, podés con la tangente, pero hay otra más fácil que creo que se llama extremo. ¿Sí? Extremo de la función. ¿Sí? Uno elige la función. Sí, la función en este caso se llama f. Voy a andar lento esto. Permítanme que lo borro. Si no, vamos a ver si tengo acá alguna herramienta que lo facilite aún más rápido. Extremos, y uno elige en cerca de qué territorio. Ahí estamos. ¿Sí? Con la herramienta extremo, uno hace clic sobre la función y le marca los extremos que hay cerca del lugar donde uno hace clic. No le muestra todos los extremos, solamente donde hiciste clic. Pero bueno, en este caso, como están juntitos, me mostró ambos. Y bueno, acá lo tenemos. El máximo es A. Y A es menos 3,5 de X y 0,39. Increíble. Increíble, ¿no? Lo mismo que conseguimos. Y en B tenemos un mínimo que está en 1 y en el menos 13,59. ¿Sí? Nuevamente, impresionante. ¿Sí? No solo lo conseguimos, sino que lo conseguimos con la misma precisión que GeoGebra. Así que súper bien. Este es un tema súper útil, importante, fuerte, poderoso, como quieran llamarlo, que les va a servir para todo. ¿Sí? En particular para las derivadas de la física. ¿Sí? Piensen que el máximo y el mínimo puede ser de cualquier cosa. La máxima fuerza, la mínima resistencia, la máxima velocidad, la mínima, lo que quieran. ¿Sí? Bueno. Y eso es todo en cuanto al procedimiento de esto, ¿no? Son siempre igual estos ejercicios. Si quieren, como para cerrar, que quedan 10 minutitos antes que empiece Luis. Vemos el ejercicio que tenía Joaquín, a ver qué tan complicado es. Y lo planteamos, aunque sea, a ver dónde está la dificultad. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, ahí te lo dicto, profe. Dale. F de X igual. Sí. X elevado a 4. X, perfecto. Menos 8X al cuadrado. Sí, genial. Más 3. Más 3. Bueno. El problema yo lo tuve en el paso 2. Supongo que lo vamos a poder hacer ahora. Dale, vamos. Sí, no se ve sencillo dentro de todo. Vamos a ver. Primero derivamos. Los polinomios por suerte son amigables. Vamos a ver con qué aspecto queda, pero ahora lo vemos. Primero la derivada, ¿no? La derivada es sencilla, es 4x a la tercera menos 16x, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Hasta ahí vas. ¿No? Se fue 16, Sí, se ve bien, perfecto. Este sería el paso 1, ¿no? Por ahí la numeración está mal, pero este sería el paso 1. Bueno, el paso 2 sería encontrar los puntos críticos, ¿no? Ahí me quedaste. Exacto, ahí me quedé. Bueno, primero, lo que hay que plantear es que 4x al cubo menos 16x tiene que ser 0. Bueno, sí, es verdad que así como está, nada, no hay ninguna fórmula que te lo diga, pero puedes hacer un truco parecido al que hicimos antes. ¿El truco cuál es? Bueno, factor común. También hay un factor común acá, que es x, ¿no? Voy a sacar factor común x. ¿Y qué me queda? 4x, Nico. Sí, también 4x. Sí, permitime que ahora saco este, pero sí, 4x también, efectivamente.
Bien. X al cuadrado menos 16. ¿Sí? Eso es sacando factor común X. Si quieren, probamos lo que dijo Karina también. Que me parece que va a quedar una diferencia de cuadrados, va a quedar mejor todavía. Saco factor común, pero 4X. ¿Sí? Y vamos a ver qué queda. Si saco 4X, me queda X al cuadrado menos la X se fue y el 16 es 4 por 4, así que me queda otro 4. Sí, efectivamente lo que dijo Karina es mejor. Sí, pero nada, hagan el que quieran, los dos procesos van a llevarnos al resultado perfectamente. ¿Por qué nos van a llevar bien al resultado? Bueno, porque llegamos a lo mismo que antes, ¿no? Tenemos una A por una B multiplicadas que nos tienen que dar 0. ¿Sí? Ya sea si vamos por el camino de Karina o por mi camino, tenemos A por B. ¿Y cuándo da 0 A por B? Bueno, vamos a trabajar con el de Karina de paso. ¿Sí? Vamos A igual a 0. A que sea igual a 0 quiere decir que 4X tiene que ser 0. ¿Sí? Si quiero que A valga 0, quiere decir que 4X tiene que valer 0. Bueno, ¿y eso cuándo ocurre? Solamente cuando la X vale 0. O sea, mi punto crítico 1 es en el momento que X vale 0. Este sería mi primer punto crítico. ¿Estamos ahí? Estoy haciendo esto. Estoy igualando lo que llamé A 0. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, después habría que plantear lo de B. B es un polinomio, pero encima, además de ser un polinomio, se lo voy a plantear. X cuadrado menos 4 igual a 0. Bueno, vos podés hacer el despeje, ¿no? Pasar el 4 sumando y la raíz de 2, pero bueno, además es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Por eso cuando lo dijo Karina dije, epa, sí, va a quedar más fácil. Es una diferencia de cuadrados, así que ya sabemos los otros dos puntos críticos. Punto crítico 2 va a ser cuando X pase a valer 2. ¿Sí? Porque 2 al cuadrado da 4 y menos 4 da 0. Y el otro punto crítico, que en este caso sería el punto crítico 3, va a ser cuando X tome el valor de menos 2. Cuando tome este valor, menos 2 al cuadrado da 4, menos 4 nuevamente da 0. Así que tenés 3 puntos críticos en este caso. Pero ya está. O sea, este era el paso que te había complicado. Encontrar los puntos críticos. Exacto, una vez que ya Sí. tengo los puntos críticos Sí, puedo seguir. Sí, tenés que volver a derivar, te va a quedar una cuadrática y reemplazar. Si querés, antes de cerrar, como para cerrar con esto, te muestro el gráfico. Yo creo, por la estructura que tiene el polinomio ese, que va a tener un máximo, un mínimo y un silla, porque le falta un término. Voy a sacar todo esto. Vamos a ver, es x a la cuarta menos 8x cuadrado más 3. Vamos a verlo. No, tiene un máximo y dos mínimos. ¿Sí? Tiene un máximo en el 0. ¿Sí? El 0 era uno de los puntos críticos, ¿te acordás? Bueno, el otro punto crítico era el 2 y el menos 2. O sea, es bastante simétrica. Y bueno, ahí va a haber mínimos. ¿Sí? Ya te lo dice el gráfico bastante fácilmente. Pero bueno, está bueno que sigas el procedimiento y lo cheques de verdad, pero sí, eso sería. Ahora el chequeo, gracias Nico y gracias Karina. Por favor, con eso No, estamos. es Nico el que da. Excelente. Bueno, bien, nos sobraron 4 minutos. Excelente con la clase. Bueno, este tema entra seguro en el examen, sépanlo, y entra seguro en lo que resta de sus vidas. Es un tema súper importante, así que traten de entenderlo súper bien. Nico, ¿te puedo consultar por la noche? Sí, dale. ¿Cuál era? No me acuerdo. No te contesté, me parece. O sí. No me acuerdo. ¿Estás segura que me lo preguntaste o yo no lo vi? A ver. Sí, porque me respondiste que no se veía si lo había hecho. Ah, por ahí vos fuiste No. la que subió la foto que no se veía, puede ser. Yo a veces no me fijo quién me habla, puede ser. Ah, porque yo no tengo nombre, tengo rayito. Ah, entonces sí eras vos. Sí, sí. Rayito. Que había el ejercicio C, el que tenía muchas E. Claro. Ah, ¿no me te contesté? coincide. ¿Hoy eso? No. Sí. Estaba bien, está bien derivado. Está mal. Entonces, Sí, mira, lo es un hacemos error rápido, de- es una pavada, sí. Dictámelo si querés,
Está bueno el ejercicio. Era la raíz de e a la x, ¿Sí? ahí termina, más e elevado A la raíz de x, ¿no? a la raíz de x. Exacto. Bien, y a esto hay que derivarlo. Bueno, es una suma, así que sumamos primero, derivamos uno y le sumamos el otro. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, según tabla, 1 sobre 2 veces la raíz del argumento. ¿Sí? Esa es la derivada de la raíz. 1 sobre 2 veces la raíz de lo que ya tenías. Y bueno, como lo que ya tenías no es una x, sino que es una función compuesta, tenés que poner la derivada de lo que está en verde. En este caso, es e a la x. ¿Sí? Ese es el primer sumando. Y el segundo sumando es una composición, es e a la x, pero no a la x, sino a la raíz. Así que bueno, primero derivamos e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, o sea, en este caso es lo mismo, pero esto hay que multiplicarlo por la derivada de la composición, o sea, la derivada de la raíz de x. Bueno, esto es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Sí? Esto creo que era lo que vos tenías. No, Sí, no hay... eso es lo que me da a mí. Sí, es Pero esta. No es esta coincidía la con derivada. ninguna de las respuestas. Ah, eso eran respuestas. Yo eso no entendía. Yo pensé que eran ítems que había que resolver. Sí, vos tenías No. C y tenías casi lo mismo, pero sin La este C- término. Sin este término, La C, creo. claro, no tiene el e a la x arriba. Pero sí, no, está bien derivado. Sí, así está Sí, perfecto. después lo revisé, ya me faltó simplificar algo y no. No, por no, eso está bien no derivado. Y vos me preguntaste entonces lo de si se puede derivar con GeoGebra, ¿no? Eso sí eras vos, eso sí lo vos a ver. ¿O no? ¿No? Bueno, entonces si me hizo un No, yo matete no. de personas, Yo no fui. alguien me preguntó si se puede derivar con GeoGebra y sí se puede. Se hace así. Y ahí sí terminamos. A ver, la función era la raíz de e a la E a la x. Perfecto. La raíz de e a la x, ¿sí? Más e elevado a la raíz de x. Ahí tenemos la función. Se ve espantosa, ¿sí? De hecho no importa cuál es el gráfico, lo importante es esto. Ahora no me acuerdo a quién le estoy contestando, no importa. Lo importante es que GeoGebra le asigna una letra que es h. Si vos querés la derivada de h, pones h', o sea, le pones la tildecita. Y ya está. Ahí ya GeoGebra, aunque no lo veas, te lo deriva. ¿Sí? Te da una expresión regular, más linda, pero lo deriva. ¿Sí? Esto por ahí, a ver, contrastarlo con lo que tenemos es más complicado, ¿sí? Porque no se parecen nada. Escribí bien, ¿no? Raíz de e a la x más e a la raíz de x. ¿Sí? Bueno, derivar deriva. ¿Sí? El problema es que la expresión no siempre es la que uno consigue haciendo los pasos, ¿no? Acá está racionalizada, o sea, sacó todo lo que estaba abajo y lo puso arriba. Eso fue lo que hizo. Pero se puede derivar, ¿sí? Poniendo simplemente la tilde, alcanza. Déjame ver si puse la tilde correcta, pero parece que sí. Ahí, mira, ahí le dio un aspecto un poquito más parecido al que tenés vos. Mira, el 2 con la raíz de x, el e a la x, el 2 con la raíz de x y el e a la... Mírate esta expresión sí se parece más, la voy a poner acá. Pongo en la pizarra, después analizarla si querés. Si no te corto más el tiempo. GeoGebra me da esto. Después compáralo con el dibujito. Que a simple vista se parece y se parece bastante. Después si querés analizarlo a ver si son iguales, si no cualquier cosa pregúntame y lo manipulo un poco yo. Pero tienen un aspecto muy parecido. Si yo ahora te dejo esto en la pizarra bien prolijito, así te lo dejo abajo, así lo podés comparar. Bien. Así a simple vista no te puedo asegurar que son iguales los términos, pero los veo parecidos. Así que
habría que masticar un poco a ver si llegamos a lo mismo de GeoGebra. El primero seguro. Sí, el primero está, porque es el que tiene, El de que te queda elevado a la raíz de X. claro, Ese sí. sí. Y el segundo está como más oculto, pero debe estar. Sí, Sí, depende. porque simplificar la raíz de X y el E está elevado a la 1 medio que le tienes la raíz que está Exacto. abajo. Sí, así que ese está. El otro a simple vista no se lo ve, pero debe estar. Es cuestión de abrirlo un poco. Yo ahora después, si quieres, lo construyo si no te sale para ver si son iguales, pero estoy prácticamente seguro que sí, porque bueno, nada, está bien derivado. GeoGebra también deriva bien, así que tienen que ser igualdades. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora sí no los molesto más. No sé cuántos quedaron. Están todos. Bueno, genial. No los molesto más. Ahí los espera Luis en la clase. Sí, nos está llamando. Sí, así que ya los dejo con él. Bueno, Gracias, Nico. Buenas noches. no, por favor, Gracias, buenas noches Nico. a ustedes. Nuevo, Nico. Pasen lindo. Hasta prontito. Chao. Hasta luego.